Día miércoles 10 de junio. Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En no pocas ocasiones relacionamos lo que dice la ley de Moisés y las palabras o actuaciones de Jesús como objetos contrarios de comparación. Jesús nos indica en el Evangelio de Mateo que estamos en un error. La ley y las palabras de Jesús son elementos que se integran en una dinámica de maduración. Las palabras de Jesús dan sentido de madurez a lo que significa la ley, a lo que significan las enseñanzas de los profetas. Por eso en el Evangelio hoy día encontramos que se pone en labios de Jesús que su tarea salvadora no es abolir la ley, aquello que ha ordenado la vida del pueblo de Israel, sino darle sentido de plenitud. En Jesús, en sus palabras, en sus enseñanzas, en sus milagros, como nos enseña el Catecismo, alcanzan plenitud el cumplimiento de la ley. Y en sus vidas y acciones se manifiestan que Él es la palabra definitiva de Dios. No podemos olvidar los criterios de vida que tienen en estas palabras de Jesús también un sentido de plenitud. Allí encontramos que el amor de Jesús supera la justicia, que el llamado de Jesús es también un llamado a hacer presente la ley como la vivía el pueblo de Israel en todos los ámbitos. Dar plenitud significa quitar de la vida todo aquello que impide que crezca en su madurez las enseñanzas que hemos recibido. Dar plenitud, en palabras de Jesús hoy en el Evangelio de Mateo, significa también alcanzar la madurez en la vida de lo que nos hace libres. Ya nos enseñaba San Pablo en la carta a los Gálatas que la ley no es para oprimir, sino para dar libertad. Para la libertad nos ha liberado Cristo, señala San Pablo, y por ello es que la plenitud también se vive en la libertad de los hijos de Dios. Decía al final el Evangelio de hoy que el que enseña a vivir la ley y a cumplirla también será grande en el reino de los cielos. El que enseñe a otros también a vivir de esa plenitud que trajo Jesús será grande en el reino de los cielos. Y esa grandeza se vive desde la libertad de los hijos de Dios. Este Evangelio que muchas veces nos suscita preguntas, interrogantes, ¿qué significa este cumplimiento? Hoy también lo podemos leer desde la clave de la plenitud. Jesús asume la ley, asume de un modo pleno todas aquellas enseñanzas de la cultura, de la historia, en la cual Él había nacido y en la cual Él mismo había crecido, pero las ordena hacia un sentido pleno, en el sentido de que la libera de las mezquindades del hombre, que muchas veces la interpreta según sus propias ópticas, olvidando también
la enseñanza de los mayores y la vida del pueblo. Jesús, cuando habla de dar plenitud, significa que nutre a toda aquella enseñanza del amor y la lleva también a toda la ley a su pleno cumplimiento. Supera la justicia, supera también las mezquindades humanas. A eso estamos llamados también nosotros. Vivir cada jornada frente a aquello que encontramos en nuestra vida, pero también allí darle un sentido de plenitud. Vivir lo que encontramos cada jornada en donde convivimos, pero allí también darle un sentido de trascendencia. Enseñar a otros también a buscar ese sentido desde la libertad de los hijos de Dios. Decía el texto bíblico hacia el final: el que enseñe estas cosas será grande en el reino de los cielos. Que el Señor nos regale esta grandeza del corazón para también animar a muchos otros a vivir su palabra. Buena jornada y que Dios los bendiga.